Una vez más, muy buenos días, Dios me los bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. A los hermanos que se nos unen ahora mismo de forma virtual a esta señal, les enviamos un fuerte abrazo y nuestras bendiciones desde Heredia, Costa Rica, todos los que estamos acá de forma presencial, y este es su servidor, el pastor Warren Acuña, les saluda y les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hemos estado desarrollando durante todos estos domingos atrás una serie que yo le he puesto por nombre Batalla de Fe, Batalla de Fe, Batalla de Fe. Vamos a librar una batalla de fe como nunca antes lo hemos vivido. Y yo le contaba que al final del año 2021, cuando todo aparentaba volver a la normalidad, el Señor empezó a hablarme y a decirme: van a tener que librar una batalla de fe a partir del año 2022 y hasta el fin de los tiempos, o por lo menos hasta que la iglesia, ese remanente fiel, seamos llevados a la presencia del Señor, o el Señor quiera llevarnos a su presencia. Entonces yo me quedaba pensando y yo decía, bueno, pero aparentemente todo va volviendo a la normalidad. Hoy día nos damos cuenta de que esto no es así y nunca va a volver a ser así, porque estamos viviendo un tiempo de cumplimiento profético a nivel escatológico. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos viviendo el tiempo del fin? Muy sencillo, porque cuando usted ve al Señor Jesús narrar los eventos, los narra uno detrás del otro. ¿Qué quiero decir? Habla de eventos que se van a venir en forma de cascada, y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Es un evento, no hemos terminado uno cuando viene otro, no ha pasado este cuando viene otra vez otro. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y muchas de las cosas que no nos damos cuenta de diferentes epidemias que se dan en diferentes países, los cuales no han llegado a ser pandemia, pero se están viviendo, están matando muchas personas en muchos países, y de estas cosas no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. En este momento, un ejemplo, allá en Brasil están viviendo toda una epidemia a través del Zika, ¿verdad? A través de este mosquito que produce esta enfermedad, y está dándose una epidemia, hermano, tremenda, y muchas personas están muriendo, pero muchas personas están muriendo y nosotros no nos damos cuenta. Estamos viviendo un invierno muy difícil, por eso yo le invito a que revise donde hay depósitos de agua, hermano, quite esos depósitos de agua, olvídese de los matorrales, empiece a podar, fumigue, porque estamos viviendo tiempos difíciles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oiga la alerta, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Así que estamos viviendo tiempos, hermanos, en donde podemos escuchar las noticias, como las noticias nos están hablando acerca de una hambruna que viene sin precedentes. En este momento yo quiero que podamos entender, nos estamos comiendo el alimento, estoy hablando del mundo, se está comiendo el alimento que se cultivó el año pasado. El alimento que se cultivó y se recogió el año pasado es lo que el mundo está consumiendo en este momento, pero a partir del mes de julio en adelante, tal vez no acá en Costa Rica, pero en países del África, en países de Latinoamérica, hermano, en donde hay más dificultades, en donde hay más población, va a empezar a darse escasez de grano. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta batalla o esta guerra que ha provocado la invasión de Rusia a Ucrania está impidiendo, número uno, que se pueda sacar la cosecha del 2022. Producto de esta invasión no se ha logrado recoger la cosecha del 2022 y corre el peligro que se malogre. Por eso en este momento la OTAN ha tratado de entregarle a Ucrania armamento más sofisticado para que pueda hacer una resistencia mayor en contra del avance del ejército ruso.
porque ellos necesitan poder sacar ese alimento, necesitan sacar esa cosecha del 2022, porque si no va a haber un hueco enorme que va a provocar una hambruna sin precedentes en el mundo entero en el año 2023, pero lógico, va a iniciar desde el segundo semestre del año 2022. Y todo esto se lo estoy contando no para asustarlos, sino para que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo, para que nos demos cuenta de dónde estamos parados. Porque tal vez usted diga, bueno, pero sabe una cosa, pastor, yo ayer fui al supermercado, viera, y estaba lleno de arroz, y estaba lleno de frijoles, y estaba... Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Pero yo quiero contarle que ya hay países en el África y hay países en Europa, en el África, donde barcos, buques que iban cargados de alimentos simplemente tuvieron que girar e irse hacia Ucrania. Vi el video de un hombre, el cual es representante de una de estos grupos, fundaciones que llevan alimento a países muy pobres como este país de Uganda, en el África, que este hombre lloraba de la desesperación, porque él decía, yo tengo millones de personas las cuales ya tenían hambre, y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se les va a dar de comer? Qué desesperación, qué impotencia. Se va a provocar una hambruna tremenda a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en este momento las dos grandes potencias que se están levantando, tanto Rusia como China, están haciendo un almacenamiento de trigo. Vea, China tiene almacenado, hermanos, usted no tiene idea cuántos años de trigo tiene almacenado. O sea, ellos tienen almacenados en unos, ya se me olvidó cómo se llaman, ¿verdad? Unos tanques enormes, hermano, en silos. Tienen almacenados, gracias, tienen almacenados cantidades de trigo para años. Porque ellos van a utilizar el hambre, como en el pasado, como arma de guerra. ¿Aló? Lamentablemente, cuando aparecen en las gráficas, vemos a China con la mayor cantidad, luego sigue Rusia, Estados Unidos viene muy atrás, y nosotros, por supuesto, no aparecemos ni en la gráfica, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Nosotros tenemos una gran riqueza a nivel natural, nuestro país, pero necesitamos entender, hermanos, por mucho tiempo atrás, entiéndase, hace 2 años se hablaba acerca de que había que guardar alimento. Y yo sinceramente lo escuchaba y yo sentía claramente que todavía no era el tiempo. Que todavía no era el tiempo. Yo he venido orando y diciéndole, Espíritu Santo, dame sabiduría para no decir lo que no debo de decir, no dar una alerta que no debo de dar. Y el Señor ha venido poniendo en mi corazón que ha llegado el tiempo, ha llegado la hora, hermanos, de que empecemos a guardar alimento. Pero tenemos que saberlo guardar, porque si usted guarda un saquito de arroz y no lo guarda de la forma de vida, ya le llega el gorgojo, ¿verdad? Y se lo echa a perder, ¿verdad? Entonces necesitamos guardarlo de la forma de vida. No lo puede guardar ahí en el rincón de su casa donde más humedad hay, porque por supuesto que se le echa a perder. No sé si me estoy dando a entender. Necesitamos, usted se mete a YouTube, no cree usted que yo voy a hacer una predicación de cómo poder guardar o almacenar alimento. Nada más se mete a YouTube y ahí hay cualquier cantidad de instrucciones. Usted puede utilizar los mismos envases que desechamos para poder almacenar alimento, entiéndase, sobre todo granos es el problema, ahí es donde va a estar el problema, pero también necesitamos guardar latas, necesitamos, lógicamente va a ser muy difícil guardar carne, pero es necesario que nos demos a la tarea de empezar a almacenar. Y tal vez usted diga, tengo que ahorrar. Sí, también. El problema es que va a llegar el momento en donde usted puede tener el dinero para ir a comprar, pero no hay. Es porque no va a haber. Es porque no hay. Es porque no hay cosecha, es porque la cosecha que se hizo al no tener los fertilizantes y al no tener los pesticidas, simple y sencillamente se malogran. Hay un país, Sri Lanka, el cual ya se ha declarado, hermanos, en bancarrota. O sea, ellos dijeron, estamos en las manos
del mundo porque no son cristianos. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros diríamos estamos en las manos de Dios. Pero simple y sencillamente ya ellos lo intentaron, trataron de cosechar, no lo lograron. ¿Por qué? Porque no tienen ni los fertilizantes ni los pesticidas. Ahora ya no tienen el dinero, no tienen cómo poder comprar gasolina. El gobierno está quebrado. Y la gasolina que les quedaba en sus vehículos no lo utilizaron para darse la última vueltita de paseo por ahí, sino que la agarraron todos y se fueron y les quemaron las casas a los políticos. ¿Qué le parece? Aunque usted no lo crea. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. Y esto del hambre va a traer una anarquía tremenda. ¿Y qué es lo que quieren estos países representantes del nuevo socialismo, de esta nueva izquierda, de este nuevo movimiento de izquierda? Venir a decirle a la población: nosotros tenemos la respuesta, nosotros tenemos la respuesta. Cuando vemos esta élite a nivel mundial, ellos dicen, y este es el enunciado de la agenda: no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. ¿Me explico? Porque ellos son los que le van a decir a usted: usted toma, esta es su ración, esta es su ropa que va a tener, ¿verdad? Un pantaloncito. ¿Qué es eso? ¿Régimen cómo? Socialista. Eso es el régimen comunista o socialismo. El socialismo es el mismo comunismo disfrazado. Y este es exactamente la plataforma para el anticristo. Porque al principio él se va a mostrar como diciendo: yo tengo la respuesta, no solo de paz para el mundo, sino también que les voy a devolver la prosperidad. Ahí hasta más de un cristiano va a salir corriendo a besarle los callos. Y usted dice: ¿por qué? Porque por años la iglesia ha sido seducida y contaminada por esta falsa doctrina de la prosperidad, que nos ha hecho creer que Dios está exigido en bendecirnos. Bíblicamente hay un camino, hermanos, un camino bíblico a través del cual nosotros vamos a poder estar seguros. Pero yo quiero que entendamos que, como todas las cosas y como lo hablábamos, el Señor nos asegura la victoria, pero no quiere decir que no vamos a tener que librar una batalla. Y esta es una batalla de fe. Una batalla de fe a nivel económico, una batalla de fe a través de los alimentos, una batalla de fe a través de la salud, porque las pestes, los virus y todo lo que va a empezar a desatarse, hermano, simple y sencillamente sin precedentes. Y número 4, una batalla de fe en nuestra identidad en Cristo. Porque la apostasía cada vez más va creciendo en medio de la iglesia. Cada vez más usted ve mensajes motivacionales, psicológicos, mensajes humanistas en medio de los púlpitos. Mensajes que no predican el reino de Dios, sino que predican el reino de cada uno de los seres humanos que quieren establecer para sus logros personales algo. Hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús estamos librando una batalla de fe y necesitamos despertarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Necesitamos levantar esas puertas que hemos dejado que caigan, esos cerrojos que están maltrechos, necesitamos repararlos, necesitamos volver a cerrar esas puertas, levantar esas puertas, asegurar esos cerrojos, cerrar esas puertas en el nombre de Jesucristo, porque nos hemos venido aflojando, nos hemos venido aflojando. El enemigo nos ha querido vender la idea de que eso es legalismo, de que eso es religión. Y yo quiero que entendamos, si hay algo en lo cual yo no estoy nada de acuerdo y nunca lo he predicado, es religiosidad del legalismo, pero los principios del reino, los estatutos, los decretos, los mandamientos sobre los cuales está establecida la palabra de Dios y está establecido el reino de los cielos, son inamovibles, innegociables.
Y a través de esta doctrina de la prosperidad, todo esto ha venido siendo removido. Y de un momento a otro hemos dejado las puertas entreabiertas. Esa puerta que antes tenía, como dice la canción, ¿verdad? Como la puerta negra con 3 candados. Y ahora está ahí entreabierta. Ahí entra y sale quien quiera. Muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Yo quiero que podamos leer, por favor, vaya conmigo para poder iniciar en esta mañana el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vaya conmigo, por favor, porque es que siempre nos gusta mencionar el versículo mágico, le llamo yo, con todo respeto, lo digo. ¿Por qué le digo el versículo mágico? Porque eso es lo que hemos venido haciendo los evangélicos, sacando textos, versículos de contexto para venir a justificar el pretexto de mi corazón y de mi alma que no quiere prosperar en obediencia y justificar lo que yo estoy haciendo. Dice la palabra de Dios, lea conmigo, San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que ¿qué? A todos los judíos les dijo, no, a los que habían creído en él. Por lo tanto, él le está hablando a la iglesia, él le está hablando a los cristianos, entiéndase, a los que han decidido seguirlo y reconocerlo a él como el Mesías, como el unigénito Hijo del Dios vivo. Si vosotros permaneciereis en ¿qué? En mis palabras, no, lea bien. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Pero ¿por cómo en mi palabra? ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? Aquí es donde tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Aquí es donde nosotros debemos de entender que el Señor Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine a hablar de lo mío. Oiga lo que le estoy diciendo, yo no vine a hablar de lo mío, sino que vine a hablar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no solo vine a hablar, sino que lo vine a vivir, lo vine a poner por obra y lo vine a cumplir por ustedes. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el maná que descendió del cielo. Él es la palabra hecha carne. Él es el que cumplió por nosotros lo que nosotros no podíamos cumplir. Y no solamente eso, sino que a pesar de que Él lo cumplió todo y no pecó, a pesar de todas las cosas, Él cargó toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad y la fue a clavar en la cruz del Calvario. Vea lo que dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Porque aquí el Señor Jesús no está hablando acerca de las leyes de hombres, no está hablando de las interpretaciones humanas, sino está hablando acerca de la Torá. Y aquí es donde quiero hacer la aclaración. Una cosa es las interpretaciones que los judíos iban haciendo de la Torá, a esto se le conoce como la ley oral, el Talmud, y otra cosa muy diferente era la Torá, que era la pureza de la ley. El Señor Jesús no vino hablando de nada de lo del Talmud, todo lo contrario, lo vino cada vez que pudo pisoteando, y por eso los fariseos se enojaban de tal forma que querían matarlo, porque ellos se sentían ofendidos, afrentados en su religión. Pero eso el Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir. Porque ellos le decían, tú vienes a tratar de destruirnos la ley. No, yo les vine a destruir todas esas interpretaciones y todas esas costumbres humanas. Y el Señor Jesús dice, si vosotros permaneciereis en ¿qué? En mi palabra. Hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo, es tiempo de empezar a guardarnos nuestros argumentos, nuestras interpretaciones, nuestras fábulas, nuestros cuentos, nuestras experiencias personales. ¿Me escuchó? Nuestras experiencias personales, y empezar a predicar la palabra de Dios, empezar a anunciar la palabra de Dios, empezar a predicar la palabra de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Por eso
eso Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, porque Él está hablando acerca de la palabra de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces ahí es donde viene, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el tiempo en donde necesitamos que las vendas mágicas, que los velos mágicos caigan de las mentes, de los entendimientos, en donde han sido lanzados para atrapar las almas, para venir a traerlas a cautividad y a esclavitud, a llevarlas en pos de un sueño de un humano. Es terrible lo que se está viviendo en medio de la iglesia de Cristo, pero eso es parte también de la humanidad. Al ser humano le gusta seguir seres humanos. ¿Aló? Al humano, al hombre, entiéndase, al varón o a la mujer, le gusta seguir hombres, le gusta seguir cosas visibles. Por eso es que usted ve que en todas las religiones hay amuletos, imágenes, todo tipo de esfinge, dioses, ¿verdad? ¿Aló? Porque gusta al humano, al ser humano, seguir cosas que puede ver. Y aquí nos enfrentamos exactamente a esta batalla de fe, porque nosotros no caminamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Y dice la palabra de Dios, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice el Señor Jesús. Él no dijo si ustedes permanecen en mis palabras, no. Si ustedes permanecen en mi palabra, porque papá y yo y papá somos uno, el Padre y yo y el Padre somos uno, y yo no vine a hablar de lo mío, sino que vine a hablar de lo de mi Padre. Por eso Él continuamente decía, para que se cumpla lo dicho de mí, para que se cumpla como está escrito en la palabra. Por lo tanto, mis amados hermanos, este es el tiempo en donde necesitamos volver a levantar esas puertas, en donde necesitamos asegurar esos cerrojos, en donde tenemos que cerrar esas puertas entreabiertas en el nombre de Jesucristo, porque la apostasía, y lo hemos hablado a través del tiempo, una definición rápida, sencilla, es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, llamar a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Es llegar a que aquello que sabíamos que a la luz de la palabra de Dios no era correcto, ahora empezamos a ver lo correcto, porque es que necesitamos tener un poco una mentalidad y un corazón y un alma más inclusiva. Un momento, hay un orden establecido por Dios, y ese orden establecido por Dios es a través de lo que está escrito en la palabra de Dios, y nosotros tenemos que caminar a través de ese orden. Hoy día se levantan muchos a decir que la palabra de Dios ya está obsoleta, que es un libro anticuado, y nosotros necesitamos librar esta batalla de fe, iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a librar esta batalla de fe si tenemos las puertas abiertas? ¿Cómo vamos a librar esta batalla de fe cuando viene el ladrón y empuja la puerta y dice, mira, pero si está abierta, tiene la cerradura pero no sirve? ¿Sí me estoy dando a entender? Esa cerradura es la convicción y la certeza de que lo que está escrito en la palabra de Dios es en el sí, en el amén, a través del poder que actúa en nuestras vidas, y ese poder es el poder de la fe, de la convicción y de la certeza de lo que no vemos, pero esperamos y sabemos que va a venir a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, yo quisiera que pudiéramos entender, mis amados hermanos, para poder librar esta batalla de fe, lo vimos el domingo pasado, primero necesito levantar estas puertas, necesito asegurar estos cerrojos. Vaya conmigo por favor a Isaías 26, para que podamos leer ahí, Isaías 26. Porque cuando libramos esta batalla de fe, necesitamos tener entendimiento de los tiempos. Vaya conmigo, Isaías 26, y vamos a leer del versículo 9 al 11. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que mi espíritu, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego hay juicios tuyos en la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Voy a volverlo a leer, por favor. Dice, con mi alma te he deseado en la noche. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, o sea, entre tanto que todavía papá no me llame a su presencia,
Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden ¿qué? Justicia. Aquí hay algo que nosotros necesitamos entender, iglesia, y yo quisiera que usted me pueda comprender. La palabra de Dios, el Señor Jesús, nos dice que hay un tiempo el cual se denomina principio de dolores. Y cuando se habla acerca del principio de dolores, se refiere, lo hemos hablado anteriormente, a la labor de parto de una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el Señor nos está diciendo que esto se llama principio de dolores, este tiempo, la pregunta es, ¿qué es lo que se va a dar a luz? ¿Aló? Si este es el principio de dolores, nosotros debemos de entender que lo que se va a dar a luz es un tiempo que se denomina los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Los juicios de Dios son una cosa y la ira de Dios es otra cosa. Y aquí es donde necesito que entendamos. Por favor, pónganme atención. Principio de dolores. Después del principio de dolores se entra o se da luz a un tiempo que se le puede llamar tribulación, o para no enredarnos le vamos a llamar turbación. Un tiempo de turbación, y este tiempo de turbación es un tiempo en donde papá va a manifestar sus juicios en medio de la humanidad. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice, claramente dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino, no de los mini reinos, porque el Señor Jesús no vino predicando un mini reino. Él no vino predicando lo que él pensaba, creía. Él no vino dando mensajes motivacionales ni psicológicos, no. Él vino hablando y predicando la palabra de Dios, porque él era la palabra hecha carne. ¿Aló? Nuestra misión es hacer lo mismo, pero la palabra de Dios dice, la última señal, ¿lo recuerda? Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino, pero dice para testimonio de ellos, en este tiempo de turbación es donde la gloria de la casa postrera se va a manifestar. Y la gloria de la casa postrera es una gloria la cual no tiene comparación alguna. Cuando nosotros vamos, y sobre todo en este día que se está celebrando la fiesta de Pentecostés, cuando nosotros vamos lógicamente al libro de los Hechos, al inicio de la iglesia, vemos lo que es la gloria de la casa primera, y vemos una gloria maravillosa. Pues déjeme decirle, Ageo capítulo 2 versículo 9 nos anuncia que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, y es en este tiempo en donde la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, en medio exactamente de la manifestación de los juicios de Dios en medio de la humanidad. La pregunta es, ¿a dónde vamos a estar en medio de este tiempo? ¿Vamos a estar con el mundo o vamos a decidir ser parte de las 5 vírgenes prudentes? Porque hay algo que nosotros debemos de entender. Muchas veces creemos que el arrebatamiento se va a dar sobre toda persona que ha aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador. Ese es el primer paso, esa es la puerta. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, pero recuerde que después dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted y yo necesitamos hacer prosperar nuestra alma. ¿En qué? En el entendimiento para poder vivir a la manera de Dios, conforme el orden de Dios. Batalla de fe. Un orden, un nuevo orden quiere establecerse en el mundo, y nosotros, la iglesia, necesitamos pararnos aquí y decir, este es el único orden, el orden de Dios, el orden establecido por el Todopoderoso a través de su palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Cuántos estamos dispuestos a pararnos firmes y a decir, este es el orden de Dios? No queremos rechazar a nadie, no queremos marginar a nadie, no queremos decir que nadie está incorrecto o correcto, simplemente estamos diciendo que este es el orden de Dios.
Aló. Pero para poder vivir el orden de Dios necesitamos volver a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos volver a la palabra de Dios. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sigo. Entonces, lo primero que vamos a ver que el Señor Jesús nos habla es principio de dolores. Después del principio de dolores vamos a entrar en ese tiempo de turbación. ¿Qué es ese tiempo de turbación? Vamos a decir que es el tiempo donde papá va a quebrantar el corazón de las personas, pero de aquellos que están bajo la promesa, de aquellas personas las cuales se han estado ahí un poquito, vamos a decir así, resistiéndose, pero están bajo la promesa de salvación que dice: serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es un asunto de que yo lo declaro. No. Esto ahora tenemos que ponerlo en acción. Yo necesito empezar a hacer una lista de esas personas que son mi familia, y yo necesito empezar a orar y ayunar específicamente con una estrategia intencional para poder llevar a esta familia que está aquí sin conocer a Cristo a que lleguen a conocer a Cristo. Aló. Vinieron los famosos espías y aquella mujer, ¿la acuerdan? La ramera Rahab, los escondió cuando ellos los buscaban, los moradores de Jericó. E inmediatamente, como ella resguardó a los espías de Israel, el Señor le dio la bendición y ellos se lo dijeron: vas a ser salvo a tú y todos los que estén en tu casa. ¿Ok? Vas a ser salva tú y todos los que estén en tu casa. Cuando nosotros entremos a poseer, vas a poner aquí un listón. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que esta es tu casa, porque yo le voy a decir al ejército, así que no te preocupes, pero van a ser salvos los que están, o sea, tú y todos los que estén aquí bajo tu techo, tu casa. ¿Recuerda la historia? Y dice la palabra de Dios que esta mujer, no sé cómo se ingenió. ¿Me entiende? Batalla de fe, batalla de fe. Yo no sé cómo esta mujer se lo ingenió, cómo hizo. Pero vea, estaba ella, los de su casa, su familia. Léalo, por favor, cuando llegue a su casa, dice, y toda su parentela. ¿Cómo logró meter ella dentro? Yo no sé cómo los metió, pero todos estaban allá adentro. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero nosotros creemos que una batalla de fe es: hoy el Señor dice, seré salvo yo y mi casa, así que eso es problema de Dios, yo ni me preocupo, pastor, porque si Dios lo prometió, el problema es de Él. No, usted está equivocado y usted está equivocada. Y eso es lo que nosotros necesitamos replantearnos, esa falsa definición de fe que se nos ha vendido durante tantos años, de que yo no tengo nada que hacer, que eso es problema de Dios, que yo me lavo las manos. No. Un día vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida. Pero yo acepté a Cristo, si no importa. No importa. Porque cuando lleguemos y demos cuentas, dice la palabra de Dios que Él nos tiene un galardón. Ay, a mí que me den una chapa de Coca-Cola de por sí, mientras yo sea salvo. Eso es lo que usted no entiende. Que los tiempos que estamos para vivir, hermanos, son tiempos duros, difíciles, oscuros, peligrosos. Palabras del Señor Jesús y del apóstol Pablo y Pedro. Aló. Es tiempo de que los entendamos. Vamos a vivir un tiempo de turbación, y ese tiempo de turbación son los juicios de Dios. Mire, pastor, pero perdóneme, yo no estoy de acuerdo con usted, porque yo he escuchado a teólogos y escatólogos, los cuales dicen que antes de todas estas cosas nosotros nos vamos. Y ahí pues ya ellos seguramente tienen que ir rompiendo todos esos argumentos, porque todavía estamos aquí. Aló. ¿Usted cree que yo no creía eso? Por supuesto. Eso fue lo que se nos enseñó, eso fue lo que enseñamos, eso fue lo que predicamos. Pero ante las evidencias, ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscar el rostro del Señor y decirle: Señor, estamos equivocados, ¿verdad? ¿Aló? ¿Usted cree que yo no quisiera que ya nos hubiéramos ido? Por supuesto que sí. Pero no va a ser así.
Y yo le voy a poner un ejemplo para que usted se dé cuenta. La palabra de Dios nos da la luz por todas partes, pero tenemos que aprender a verla. Usted ve el pueblo de Israel cuando vino Moisés y llegó a Egipto. Cuando los juicios, porque recuerde, cada una de las plagas no eran porque Moisés dijo, vamos a ver qué les mando ahora, qué les mando ahora. No. Simple y sencillamente, cada una de las plagas lo que estaba haciendo era ridiculizando y trayendo el juicio del Todopoderoso sobre una falsa deidad del pueblo egipcio. ¿Aló? Los juicios. En medio de una humanidad que ha dicho, yo estoy llena de dinero, yo tengo la prosperidad, yo tengo todos los avances tecnológicos, en medio de una humanidad que se ha creído Dios, ¿a dónde va a venir el ataque? A eso. Perdón, el ataque no, el juicio. Ya estoy yo con Ucrania. ¿A dónde va a venir el juicio? Exactamente, a atacar esa área, a quebrantar, a demostrarle a la humanidad que el Todopoderoso fue el que dijo, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. ¿Puedes darle un aplauso a ese Dios maravilloso? ¡Aleluya! Por lo tanto, iglesia, tenemos que entender que una cosa es el principio de dolores, luego vamos a entrar a una etapa que se llama turbación. Esa turbación exactamente es la manifestación de los juicios de Dios. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel cuando los juicios de Dios se iban manifestando en medio de Israel? ¿Ya habían salido y solo se quedó Moisés ahí? No. El pueblo de Israel estaba en Egipto todavía, porque se necesita, oiga lo que le voy a decir, se necesita una voz profética que traiga y manifieste los juicios de Dios en medio de esta tierra. Se necesita un remanente fiel, valiente, que esté dispuesto a pararse delante de este mundo y decirle, no existe ningún nuevo orden mundial, sino solo un orden, el de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Todopoderoso? Pero estamos listos para pararnos con esa valentía. Ahora, no nos paremos fanáticamente. No es decirle, vea, es que a mí el pastor me dijo que esto era. No. Usted necesita no ser fanático, sino radical. El radical es aquella persona que tomó una decisión después de que logró ver, estudiar, escudriñar la evidencia y hasta lo más profundo de su ser, ella le ha dado la convicción y la certeza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo de volver a la palabra. Este es el tiempo de profundizar en esta riqueza de la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero siga conmigo. Después de que vienen los juicios, viene lo que son las copas. Los juicios están establecidos a través de los sellos y las trompetas. Y las copas del ardor de la ira de Dios, eso es otra cosa. Ya en la ira, si nosotros no vamos a estar. ¿Y por qué usted lo dice con esa convicción, pastor? Bueno, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesús en el monte Getsemaní oró y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. ¿Por qué sudaba él gotas como de sangre? Era porque sus vasos capilares se reventaban y el sudor de la ansiedad que él tenía se mezclaba con el romper de los vasos capilares y eran gotas como de sangre las que sudaba el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él iba a morir en la cruz, pues en parte su humanidad se dolía, pero yo quiero que entendamos que él estaba no solamente yendo a morir a una cruz como un ser humano, no, sino que él estaba cargando el pecado de la humanidad que había vivido y que estaba por vivir. Pero no solo eso, sino que además de eso, él iba a tomar las copas del ardor, de la ira del Dios vivo en la muerte de cruz, muerte más horrenda descrita por la ciencia, por ti y por mí. Él era 100% hombre. Simple y sencillamente no puedo imaginarme lo que él estaba viviendo. Todo el reino de las tinieblas. Si hubo un día
en donde los cielos estuvieron abiertos en todo lado, menos ahí en el monte Getsemaní, fue ese día, esa noche. Todo el reino de las tinieblas se agolpó para tratar de lograr que el unigénito Hijo del Dios vivo claudicara. Pero Él dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque yo no vine a predicar lo mío, a hablar mis palabras, mi filosofía, mis pensamientos, mis interpretaciones, mis ideas. No, yo vine a vivir por ti y para ti. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, queremos que todo nos salga bien, queremos que en todo papá nos beneficie y nos quejamos y decimos: pero ¿por qué es que a mí me cuesta todo tanto? Yo quiero preguntarle: ¿qué tanto usted está viviendo su sueño y qué tanto usted está viviendo el sueño de Dios? ¿Quiere usted bendición? Empecemos a vivir el sueño de Dios. Empecemos a vivir por fe y para fe. Empecemos ya a dejar nuestros sueños, nuestras metas, propósitos terrenales, humanos, que lo único que están es llenos de vanidad. Vea al pobre Salomón. ¿Y por qué dice el pobre Salomón? Siendo el hombre más sabio de la tierra, vino a terminar su vida viviendo, o sea, sumergido en una confusión terrible del paganismo. ¿Qué cosa más terrible? Muchacho que empezó como relojito suizo. Por eso, aunque nuestro inicio haya sido muy bueno, mucho cuidado, porque aquí nadie tiene asegurado nada. Pastor, no estoy de acuerdo con usted porque la salvación no se pierde. Por supuesto que la salvación no se pierde. El que se pierde es usted, el que me pierdo soy yo. No importa cuál sea el título que usted tenga, déjeme decírselo. No importa cuál sea la labor que usted desarrolle ministerial, no importa cuántos aplausos, no importa por cuántas personas usted haya orado y se hayan sanado, no importa cuántos muertos haya usted resucitado, si los ha resucitado. No importa cuántos demonios haya echado fuera. Dice la palabra de Dios: el Señor Jesús, que en este tiempo serán engañados, si fuere posible aún, a los escogidos. Vuelvo y repito: tiempos peligrosos, oscuros, tiempos de mucho peligro en los que estamos viviendo. Pero sigamos adelante. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, por favor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, por favor. Capítulo 12. Y vamos a leer ahí del versículo 17. Hoy por la mañana yo siempre afino Ezequiel capítulo 12, capítulo 12, versículo 17 al 28. Estaba yo por la mañana, porque siempre los domingos por la mañana me levanto temprano a afinar lo que Dios me ha venido hablando durante la semana para el mensaje de hoy. Y de un momento a otro el Señor vino y me llevó a este pasaje. Y lo leo con ustedes, por favor, síganme ahí. Ezequiel capítulo 12, vamos a leer del versículo 17 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová, dice el profeta Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, porque su tierra será despojada de su plenitud.
por la maldad de todos los que en ella moran, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel y en medio de las iglesias evangélicas, que dicen: se van proclamando los días y se desaparece toda visión? Como diciendo, hablan y no pasa nada. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirá más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra, dice el profeta Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza esto, porque esto es lo que seguimos creyendo en nuestros corazones. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. Hermanos, yo no sé si usted leyó ahí claramente, pero dice, repito: hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y dile al pueblo: así ha dicho Jehová: su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su ¿qué? Plenitud. Exactamente lo que estamos a punto de empezar a ver. La tierra va a ser despojada de la plenitud de la cual hemos estado viviendo. ¿Por qué? Por la falta de los fertilizantes y los pesticidas para controlar las plagas que se comen las cosechas, y los fertilizantes que ayudan a que las cosechas sean abundantes. ¿Usted me entiende por qué cuando la palabra de Dios dice que el Todopoderoso le daba al pueblo de Israel lluvia temprana y lluvia tardía? Él era su fertilizante, Él era el que alejaba las plagas. Aleluya. Pero este es el tiempo, hermano, donde han iniciado los juicios. Pero por todo lado usted va a escuchar que le dicen: paz, paz, usted no se preocupe, todo está en paz. No se preocupe, que todo está en paz, no se alarme, vea, eso es mucho alaraca, usted no se preocupe. Vaya conmigo por favor a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, léalo ahí conmigo por favor. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Lo ve? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Por qué la herida del pueblo? ¿Cuál herida? Hermanos, estamos empezando a vivir tiempos en donde lo que estamos viviendo es el inicio de los juicios de Dios. Y hay personas las cuales están aterradas, están entrando en pánico. Y nosotros como iglesia, y este mensaje, mire, si este mensaje en algún momento le empezó a causar un poquito de temor, en el nombre poderoso de Jesucristo, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Ese no es el propósito de este mensaje, para nada. El mensaje es para que dejemos de preocuparnos, de sentir temor, de sentir ansiedad, y que nos ocupemos a tomar nuestro lugar, a despertarnos y a hacer y a caminar conforme lo que papá quiere que nosotros hagamos. Porque los juicios, dice la palabra, ¿se acuerda que lo leímos en Isaías? Cuando Dios trae los juicios sobre el mundo, ¿es para qué? Para que la gente aprenda ¿qué? Justicia.
Se supone que ya nosotros estamos ejercitándonos en eso. Se supone que Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Su justicia. Se supone que cada uno de nosotros estamos haciendo lo que dice la tercera carta de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero ¿cómo voy a recibir eso? Cuando hago prosperar mi alma. ¿En qué? En la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios, no de hombres. La palabra de Dios. Sigo. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Voy a volver a leer esto porque esto está fuerte. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Siguen todavía con todas sus agendas, como digo yo, agoreras. Siguen todavía llevando al pueblo detrás de lisonjas, siguen tratando de curar la herida del pueblo con liviandad, engañándolos. Vea lo que dice la palabra: ciertamente no se han avergonzado y aún tienen vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue. ¿Por qué? ¿Cuál castigo? Los juicios. Los juicios no son para nosotros, iglesia. ¿Me está entendiendo? Los juicios no son para nosotros. Los juicios son para los que no conocen del Señor y para todos los que no deseen ser parte del remanente fiel que esté dispuesto a vivir por fe, para fe, en el orden de Dios, a la manera de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Los juicios no son para la iglesia, pero hay parte de la iglesia. Lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 vírgenes insensatas que dicen: ni modo, yo voy con el mundo a vivir juicios. ¿Sí me estoy dando a entender? Esto no es un asunto, porque por mucho tiempo hemos creído que la fe es lo que yo creo. No, 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 la fe es lo que yo vivo. Primero lo creo y como lo creo lo vivo. Yo primero recibo el conocimiento, luego ese conocimiento baja a mi corazón, es hecho carne, es hecho rema, ese logos es hecho rema, y luego entonces yo hago. Muchas veces hemos creído: no, con solo que yo lo declare ya es suficiente, yo no tengo nada más que hacer, porque el creer es declarar nada más. Estamos equivocados en esa definición. Sigo leyendo. Así dice Jehová. Versículo 16: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué es lo que está diciendo este nuevo orden mundial? No queremos andar por ahí. Nosotros, ¿qué es lo que está provocando este espíritu del anticristo? A través de este nuevo orden mundial, una anarquía, porque el hombre ya no quiere andar por los caminos de Dios. Voy a volverlo a leer. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas que antiguas. Hermanos, por eso les digo, necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos volver a escudriñar la palabra, no a leerla, a escudriñar. Necesitamos volver a la oración, necesitamos volver al ayuno, necesitamos volver, hermanos, a ser la iglesia que papá quiere que nosotros seamos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Es en este tiempo, es ahora. Dice la palabra: volved a la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Más que dijeron? No andaremos. ¿Quién? La gente de afuera, no la iglesia. En primer paso. Y los de afuera no quieren convertirse. Usted le pregunta a alguien, o sea, usted le predica a alguien y todo el mundo está muy bien. Vamos a ver cuando inicie esta hambruna qué es lo que va a suceder. Ahí es donde usted empieza a ver cómo las personas, su corazón empieza a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque se les quiebra el Dios dinero, el Dios prosperidad, el Dios distracción. ¿Usted sabe cuándo se dio el último
vamos a decir, avivamiento, cosecha de almas, de evangelización, porque eso es avivamiento, ¿verdad? O sea, usted no puede hablar de avivamiento si no hay personas que se entreguen a Cristo. Hay gente que dice, estamos en un avivamiento, ¿y cuántos se han entregado a Cristo? Ah, no, es aquí entre la iglesia. No vacile. Avivamiento habla acerca de cosecha de almas, porque nuestro negocio, como dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nuestro negocio son vidas cambiadas, no vidas emocionadas, sino cambiadas, transformadas por el poder de la palabra de Dios y por el autor de la palabra, que es la maravillosa persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Este nuevo orden mundial lo que quiere es levantar a través del espíritu del anticristo. Él está levantando este nuevo orden mundial para levantar toda una anarquía en medio del mundo. Y dice la palabra de Dios, puse también sobre vosotros atalayas. ¿Usted sabe dónde está la atalaya? En una torre. El atalaya es el más visible. Puedo hasta decir el más vulnerable. ¿Aló? Porque el enemigo sabe que el atalaya es el que va a dar la voz de alerta. Entonces, ¿a quién es el que va a atacar el enemigo? Al atalaya. Y dice la palabra de Dios, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Y qué dijeron? No escucharemos. Estamos cerquita ahí, por favor, vaya conmigo a Jeremías, pero el capítulo 8. Y vamos a ver en el versículo 11. Ahí estamos cerquita. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Otra vez vuelve a preguntar el Todopoderoso. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Pero siga leyendo conmigo, vea lo que dice la palabra. Vamos a ir al 16, por favor. De ahí brincamos al 16, es por el tiempo. Dice, y esto yo sé que lo va a sorprender. Está hablando de juicios, ¿verdad? Aquí el profeta Jeremías está hablando de juicios. Dice, desde Dan se oyó el bufido de los caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Vaya conmigo a Apocalipsis, por favor. Usted lo leyó, ¿verdad? No sé si lo tengo que volver a leer. Voy a volverlo a leer. Desde Dan, o sea, desde la ciudad más lejana, se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de sus relinchos, de sus corceles, caballos, jinetes. Tembló toda la tierra, no tembló Jerusalén ni Israel, toda la tierra. Y vinieron y devoraron, no Jerusalén, Israel, sino que devoraron la tierra. ¿Y su qué? ¿Y su qué? Y su abundancia, cosecha, trigo, cebada, a la ciudad y a los moradores de ella. Vaya conmigo a Apocalipsis, por favor, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí, dice, al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, como caoba, y al que lo montaba le fue dado de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Usted ha notado lo que está sucediendo en el mundo entero?
Las personas se están matando como por deporte. Yo no estoy hablando solo de los Estados Unidos. Usted ve lo que está sucediendo en Ucrania, usted ve todo lo que sigue sucediendo en Siria, usted ve lo que sucede en el África, usted ve lo que sucede. Es que ¿sabe cuál es el problema? El problema que nosotros tenemos es que nosotros solamente vemos las noticias de nuestro país, lo que nos dan los noticieros de nuestro país, o sea, nada. No nos estamos dando cuenta de que el mundo está viviendo, hermano, un holocausto. Y véanlo, aquí está. Y salió otro caballo bermejo, al cual dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Dice el presidente de los Estados Unidos, Biden, que vamos a vivir una oleada de violencia en el mundo como nunca antes se ha vivido. ¿Por qué? Porque el hambre trae violencia. ¿Pero dónde viene el hambre? Siga leyendo. Cuando abrió el tercer sello, versículo 5, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de las 4 seres vivientes que decía, 2 libras ¿de qué? De trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Vean, yo hasta que quiero caer así, ¡pum! Yo no sé si usted puede notar claramente el cumplimiento y la exactitud de cumplimiento profético aquí. ¿Usted sabe cuáles son los 2 cultivos que más problemas van a traer hambruna al mundo entero? De los 3 países más involucrados en esta guerra, entiéndase Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que son los mayores productores de trigo y de cebada. En este momento el trigo y la cebada han llegado a cifras récord en los precios de venta a nivel mundial. 1 denario, para que usted entienda, era lo que ganaba una persona que trabajaba de sol a sol, entiéndase 12 horas. Pero con ese denario, esa persona podía alimentar a su familia ese día, o sea, las 3 comidas. Podía sacar todo lo que necesitara, ¿verdad?, de compras ahí. Además de eso, podía dar el impuesto al templo y también el impuesto al Imperio Romano. Para que usted se haga la idea que 1 denario era mucho dinero, o por lo menos suficiente dinero para un día. Perdón, alguien que me ayude. Se quedó ahí. Dios, es los ventiladores. Gracias. ¿Sí me explico? Para que nos demos cuenta lo que era 1 denario, porque a veces no logramos entender cuánto era 1 denario. Vuelvo y repito, podía pagar lo que se le tenía que pagar, los impuestos al Imperio Romano, al templo, alimento a su familia, 3 comidas por 1 día. Y dice la palabra de Dios que eso es lo que va a costar. Eso es lo que estamos viviendo, iglesia. Por favor, abramos los ojos. Y sigo leyendo. Dice la palabra de Dios, pero no dañes el aceite ni el vino. No dañes, no puedes tocar ni el aceite ni el vino. Eso el otro domingo. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hay momentos en donde yo le digo, ¿qué quiere que le explique más, verdad? O sea, yo creo que está tan claro, hermanos. Estamos viviendo los juicios. Entiéndase, estamos terminando
lo que la palabra, el Señor mismo Jesús define principio de dolores, para entrar en este tiempo de turbación, en donde los juicios de Dios se manifiestan. ¿Para qué? Para enseñar a los moradores de la tierra ¿qué? Justicia, porque todavía hay esperanza de salvación. Este es el tiempo en que usted y yo necesitamos meter a toda nuestra familia debajo de nuestro techo, en el nombre poderoso de Jesucristo. No puedo seguir diciendo, no, bueno, hay que cada quien vea a ver cómo se salva. Yo quiero que usted me entienda, la sangre de ellos vamos a tener que dar cuentas en la medida en que nosotros no hagamos lo que debemos de hacer. En el nombre de Jesucristo. Este es el tiempo en donde ya debemos de dejar toda la religiosidad que por tanto tiempo nos ha tenido, hermanos, engañados, entenebrecidos, entumidos. Y tenemos que empezar a accionar, tenemos que despertarnos, tenemos que, dice, levántate y te alumbrará Cristo. Este es el tiempo de levantarnos, este es el tiempo de entender que ahora es la hora de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero terminar en Jeremías capítulo 9, por favor, y los hermanos que tienen el privilegio hoy de poder llevar la cena del Señor, el vino y el pan al pueblo en esta mañana maravillosa, por favor, que puedan ir pasando aquí al frente mientras yo busco Jeremías, y usted también, el pueblo. Jeremías, ya se me busca, aquí está, Jeremías capítulo 9. Versículo 23. Vea lo que dice la palabra. Así dijo Jehová. Aló, hermanos. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Oyó? Mire, este es un tiempo, hermano, en que el que se cree sabio, el que se cree valiente, el que se cree osado, astuto, teólogo, conocedor, que tiene una relación con Dios, mire, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Una vez más, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, entendidos en los tiempos, en conocerlo, tiempo de buscar el Espíritu de Dios, tener esa comunión con Él, que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Para quién? Para su remanente fiel, aleluya. Juicio, ¿para qué? Para poder llevar a salvación a todos los que están bajo la promesa, pero tenemos que trabajar, iglesia. Justicia en la tierra, porque los juicios del Todopoderoso se van a manifestar y se necesita de una voz profética. ¿Qué es una voz profética? Es quienes estén dispuestos a predicar la palabra de Dios, no lo suyo. No crea usted que estoy hablando de profetas que se levantan diciendo Dios dijo, que una nueva revelación. No, la palabra de Dios. Porque los juicios de Dios sobre la tierra han llegado. Porque dice el Todopoderoso, esto es lo que quiero, dice el Señor Jehová de los ejércitos.